qué gran bendición poder estudiar la palabra del Señor. Yo estoy convencido que Primera Timoteo también va a ser una, un libro, una carta, una epístola que va a fortalecer, a edificar nuestras vidas y va a traer para cada uno de nosotros también conocimiento, va a traer manantial de vida. Va a traer fortaleza en todo lo que podamos desarrollar como iglesia. Y en especial, esta carta Pablo la está enviando a Timoteo, que era uno de sus discípulos. Y hablando en el proceso de discipulado, ya no, Timoteo no era un discípulo nuevo creyente, Timoteo era un discípulo líder a nivel de liderazgo, porque recuerden siempre, el discipulado nunca termina y el apóstol Pablo ahora a Timoteo, sabiendo de que todos necesitamos en las diferentes etapas un seguimiento, una enseñanza, Pablo está escribiendo esta primera carta para decirle a Timoteo, no estás solo. Timoteo, aquí hay orientaciones de un pastor con experiencia. Yo iba a decir de un viejo pastor, pero no, de un pastor con experiencia. Aquí hay enseñanza para tu vida como líder. Aquí hay de donde puedas tener una ayuda fresca en cuanto a renovada para poder seguir las enseñanzas a la iglesia. Definitivamente la iglesia, no de Pablo, no de Timoteo, sí del Señor Jesucristo, porque Amén. cada uno de nosotros como líderes tenemos que tener la conciencia de que estamos sirviendo al Señor. Somos pastores de la iglesia del Señor. Cantamos para el Señor. Oramos al Señor y para el Señor, ¿verdad? Amén. Vivimos, trabajamos, respiramos para el Señor. Por eso el salmista se inspiró en ese último salmo diciendo, todo lo que respire, alabe al Señor. Si estamos vivos es para ser eh, iglesia del Señor, viviendo y sirviéndole a Él. Así que Primera Timoteo es una carta donde Pablo se dirige a la iglesia, pero a través de un hombre que era líder, de un hombre que estaba joven, pero creciendo como líder, y Pablo da varias orientaciones y en esta primera carta en en estos primeros versículos hay conceptos y hay palabras y frases que van a edificar tu vida. Estoy convencido que sí. Comienza el versículo 1. Siempre nos gusta ir verso por verso, ¿verdad? O por lo menos por porciones o conceptos principales, aunque no es una exégesis del libro, es decir, una profundidad en el texto, pero sí conceptos que nos van a edificar en esta media hora de estudio, de reflexión para seguir creciendo en el Señor. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo o de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Este primer versículo es un manantial ya. Primero, Pablo deja su autoría, es decir, él fue el que escribió a Timoteo para que no quede duda. Él puso ahí su nombre, pero no solo el nombre, sino Pablo puso lo que le daba la energía para vivir, lo que definía su existencia, que él era un enviado de Cristo Jesús. La palabra apóstol, tristemente, hoy está siendo mal usada por algunas personas. Nunca diga mucho, nunca diga que no, no, no. El mal siempre es menos que el bien. Recuerde siempre eso. Y si quiere escribir una frase que le quede para hoy, el mal siempre es menos que el bien, porque Dios es el bien supremo, ¿verdad? Así que el bien nunca será superado. Ahora, algunos usan mal la palabra apóstol hoy y se creen como mandatarios o dueños de territorio, incluso dueños de personas. Pero la palabra apóstol quiere decir enviado. Cristo envió al apóstol Pablo para hacer la obra de él, no la obra del deseo de Pablo, sino la obra de él. Así que, y también como iglesia, aunque no está aquí en este concepto, porque está hablando del apostolado, de ser enviado a una persona, como iglesia tenemos también, nosotros somos enviados, y es la misma palabra que pudiéramos usarla para conceptuar como enviados hacia afuera.
Cuando el Señor dijo, id y hacer discípulos, está diciendo, vayan. Y ese es el concepto de ir. Lo que hablábamos el domingo, para salir a sembrar hay que ir. Y es muy importante eso. Pero qué interesante, no era apóstol de Pedro, no era apóstol de Juan, no era apóstol. Pablo no era apóstol de un fariseo de Israel, no era apóstol de Cristo Jesús. Por mandato de Dios nuestro Salvador. El apostolado y los ministerios son dados por Dios. No hay ministerio porque hayas pasado un curso, no hay ministerio porque alguien te dijo algo. Si alguien te dice algo para profetizar, yo creo también que hay profecía que puedan venir como revelación de Dios para definir ministerio, pero esa profecía va a ser confirmada por la conexión personal de cada persona, de cada individuo, que va a recibir de Dios confirmación con resultados en el llamado que Dios ha hecho. Así que Pablo era apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Es decir, Pablo está diciendo, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo en mi nombre, lo estoy haciendo porque el Señor me mandó. Y esa palabra, que tiene una connotación militar o legislativa, un mandato es algo que se establece para obedecer, ¿verdad? Ahora Pablo está diciendo, Dios me mandó a guiar su iglesia en la responsabilidad que él me dio específica de ir a los gentiles. Recuerden, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 21 habla de la vida y, o mejor dicho, de la conversión de Pablo y de todo lo que el Señor los dio, y después primero a los Corintios, segundo a los Corintios nos habla del ministerio de Pablo. Pero hoy no estamos solo hablando de Pablo, sino que Pablo fue enviado como un mandato de Dios. Y quiero esto resaltarlo. La iglesia que se fortalece es la iglesia que está definida en los ministerios y responsabilidades cuando están convencidos de que Dios nos ha enviado. No es que alguien nos empuje, que alguien me diga, que nadie me lo dijo. No, 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 no. Es Dios quien me lo ha dicho, y si Dios me lo ha dicho que está en mí, Dios me va a guiar cada día. Él es por mandato de Dios, que es nuestro Salvador, y Cristo Jesús nuestra esperanza. Estas dos frases a veces tienden a la confusión, y para los, como dice Chaplin, los testigos sin Jehová, a veces separan estos dos conceptos, pero quiero unirlo con la idea paulina cuando le escribe a Timoteo. Cuando dice mandato de Dios nuestro Salvador, está hablando de Cristo, porque el Padre no es el Salvador, el Espíritu Santo no es el Salvador, es Jesús el Salvador. Aunque el Padre diseñó, el Espíritu convence, pero el Cristo Jesús, fíjese cómo lo dice ahí, el enviado Jesús, el Mesías Jesús, que es el Salvador. Él es el que da salvación. Y después dice, y Cristo Jesús nuestra esperanza. Si hay esperanza es porque es Salvador, y si es Salvador es porque da esperanza. Así que la frase se puede unir en todo el concepto. Y esta esperanza y esa salvación la puede dar porque Él es Dios. Y vino, se encarnó, por eso dice Cristo Jesús. Cristo como Mesías, Jesús como hombre, para salvación de la humanidad. De Pablo, de Timoteo, de Javier, de Fran, de Vivian, de Chaple, de Josefina. Él es nuestro Salvador. Él es Dios, es nuestro Salvador y es nuestra esperanza. Así que ese primer versículo está lleno de alimento espiritual para tu vida y para mi vida. Y cuando Timoteo recibe esta carta, me imagino que Timoteo dice, wow, el apóstol está dando lo primero y lo mejor. Porque hablar primero en nuestras palabras de Cristo es lo primero que debemos hacer cada día. Nuestra presentación debe ser el Señor. No debemos decir yo soy así y estudié aquí y estudié allá. No, si hoy soy lo que soy es por mandato de Dios. Si hoy estoy donde estoy es por mandato, misericordia de ese, bueno, no me adelanto con la misericordia, pero porque Él es mi Dios, porque Él es mi Salvador y porque Él es mi esperanza. ¿Está bien ahí? Cada uno de nosotros somos llamados y se nos ha asignado de parte de Dios una responsabilidad en la iglesia del Señor, y tenemos que estar convencidos que la vamos a poder hacer, porque si Dios nos llamó, Dios nos va a capacitar, nos va a respaldar y nos va a acompañar. La deidad de Cristo es mencionada en este versículo de una manera bien potente,
porque cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos que esta vida se define y tiene sentido si Cristo está en nosotros. Pablo podía hacerle esta carta a Timoteo porque él estaba convencido de que Cristo estaba en él. Sabemos que es Cristo el Salvador, entonces él es Dios y él es nuestra esperanza. Segunda Timoteo, es decir, en el segundo versículo le dice a Timoteo, así que define bien el receptor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Pablo está deseándole a Timoteo algo interesantísimo, que es la gracia, la misericordia y la paz. Vamos a desglosarlo ahora, pero está definiéndose en la escritura que esta carta fue enviada a Timoteo. Verso 2, a Timoteo. Y cuando dice verdadero hijo en la fe, no era que Timoteo era hijo de Pablo, humanamente hablando, físicamente, carnalmente, sino en la fe. Es decir, era un discípulo de Pablo. Y me llama mucho la atención y me ayuda a tocar el tema del discipulado, porque el discipulado solo se puede desarrollar cuando establecemos relaciones fraternales en Cristo Jesús. Cuando nosotros establecemos relaciones de familia de Dios. Hay personas que dicen, somos como familia. No, somos la familia de Dios. No es como familia, es la familia de Dios. La familia eterna, la familia celestial. Por eso Pablo habla de hijo en la fe, porque cada persona que sale de nosotros es el concepto que Juan deja en el capítulo 15, verso 8 del Evangelio, que dice, Dios quiere que llevemos fruto y mucho fruto. Traduciéndola llevándola a este concepto de hijo, dice, Dios quiere que nosotros tengamos muchos hijos espirituales, hijos en la fe. Entonces Pablo está recordando o animando a Timoteo, que es el que recibe esta escritura. Tú eres mi hijo en la fe, no te voy a descuidar. ¿Por qué? Porque como todos nosotros, Timoteo también necesitaba ánimo, sentirse acompañado, y como Pablo no tenía ni WhatsApp, ni Telegram, ni correo electrónico, le envía esta carta con palabras bien amorosas diciéndole, tú eres mi hijo, verdaderamente hijo en la fe. Porque a veces los pastores nos sentimos solos, ¿verdad? Pero cuando llega una escritura de esta, ¡wow! Entonces Pablo estaba animando a Timoteo a que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda, ¿qué cosa? Gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque humanamente nadie puede dar gracia, misericordia y paz si es que Dios no lo genera en la persona que lo declara. Así Pablo está diciéndole a Timoteo, yo te deseo gracia, misericordia y paz, pero yo sé que la fuente de esas tres cosas es Dios. Por eso dice que Dios el Padre, que es de donde sale todas las cosas, y Cristo Jesús, nuestro Señor, que es el Padre, que es en la Trinidad, te conceda gracia, misericordia y paz. Y todos conocemos los conceptos, pero a modo de reflexión lo tocamos ahora también. Gracia, que es el favor que no merecemos, ¿verdad? A pesar de que somos pecadores, que hemos fallado con el Señor en cuanto al pecado, no los pecados, sino al pecado que está en nosotros por naturaleza, el Señor nos dio la salvación como un regalo. Cristo Jesús vino para darnos salvación y perdonar nuestro pecado y conectarnos con Dios. Misericordia es saber la condición que estamos, ¿verdad? Como caídos, como pecadores, como malos, ¿verdad? Pero el Señor no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos. Y la paz, que es la presencia de Cristo. Nadie puede tener paz, y esto me gusta decirlo, y quiero recalcarlo bien para que todo el que escuche este video después pueda reflexionar. Nadie puede tener paz si no tiene a Cristo. Él es el príncipe de paz. Nadie puede tener paz si no tiene a Cristo. Una familia no puede tener paz si Cristo no está en el centro, en el hogar, en la familia. Cristo es el que da el bienestar y la paz. Una ciudad, una nación no puede tener paz si Cristo Jesús no es quien manda, quien controla las personas en esa ciudad, en esa nación.
Entonces la paz es la presencia de Cristo y la paz es la conexión cuando se reconecta una persona con el Señor. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz se regenera, y digo se regenera porque está en nuestro ADN, está en nuestra creación para estar en paz con Dios, pero viene cuando Cristo está, entonces que podemos conectarnos con Dios y tener esa paz, no solo paz de sentirnos tranquilos, de estar seguros, no, la paz de que ya no vamos al infierno, sino que ahora vamos al cielo, que vamos a la presencia de Dios. Esa es la verdadera paz que genera la salvación en Cristo Jesús. Y por saber eso, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está conectado con la presencia y la paz de Dios para toda la vida aquí en este mundo, sea 80, 60, 90, los que sean los años que vayamos a vivir. Solo vamos a mantener la paz si nos mantenemos en Cristo Jesús. Amén. Y esto se lo desea Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque para pastorear una iglesia, para ayudar una iglesia, para ayudar familias y personas, necesitamos la gracia, la misericordia y la paz. Recuerde, esto es una carta dirigida a un líder de un grupo de personas. Y el líder necesita gracia, la gracia de Dios para tratar como Dios nos trató, por gracia. Necesitamos misericordia. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿verdad? Y paz. Necesitamos ser generadores de paz. Hay personas que son generadores de problemas. Hay personas que son problemáticos. Nosotros tenemos que ser generadores ¿de qué? De paz, porque damos lo que tenemos. Si usted está desesperado, va a dar desesperación. Si usted tiene mucho estrés, va a dar mucho estrés. Si usted tiene paz, va a dar paz. Por eso Pablo quiere dejar estas tres características en el saludo a Timoteo y a nosotros hoy también, para que sepamos que lo que recibamos, lo que tengamos, eso vamos a poder también dar. Por eso es necesario pensar siempre lo que vamos a hablar, porque lo que hablamos es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Palabras de gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Que vamos a dar lo que no tenemos, ni lo que merecemos, ¿verdad? Vamos a tratar con misericordia y vamos a tener palabras y pensamientos y frases de paz, que eso va a ayudar mucho a la iglesia, a tu familia, a la sociedad, ¿verdad? Amén, hasta ahí. Ahora Pablo se mete en la playa, lo diríamos de otra manera, se desplaya, ¿verdad? Cuando empieza el tema y habla de la advertencia contra los falsos maestros de la ley. Para este tiempo tengo que ubicarlo históricamente, que era primer siglo, tal vez como muchos judíos habían creído, ahí había entre los líderes, el líder siempre es líder, ¿ok? Hay muchas personas que nacen con un liderazgo innato, nato en su vida, es decir, lo traen en sus genes, y hay otros que se desarrollan socialmente, y había muchos de esos líderes, maestros judíos que ahora estaban en las iglesias, y en la de Éfeso, que era una iglesia importante, ahora también habían personas que estaban ejerciendo su liderazgo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, es importante que tengas en cuenta la enseñanza de los falsos maestros. Una de las características de un pastor, y ustedes me tienen que ayudar a mí siempre en eso, es que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Que yo no me ponga a hablar ni de internet, ni del periódico, ni de la nada. Biblia. Al partir de Macedonia, dice el apóstol Pablo, verso 3, te encargué que permanecieras en Éfeso. Pablo le encargó, y esta palabra es interesantísima para todos. Encargar quiere decir delegar. Pablo le está delegando ahora a Timoteo la iglesia en Éfeso y le está diciendo, te encargué de que te quedaras ahí en Éfeso para que ayudaras a la gente, ¿verdad? De la iglesia para que pudieran
caminar con el Señor, te encargué. Delegar es confiar a otra persona la responsabilidad que tú tienes, ya sea por ausencia o ya sea por multiplicación de liderazgo en este caso. Así que Pablo le está diciendo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Pablo define a Timoteo el objetivo central de su liderazgo en ese momento, porque el responsable era Pablo, pero ahora está delegando a Timoteo como nuevo pastor, porque Pablo seguía en el mandato apostólico a otros lugares para plantar, animar y fortalecer. Así que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, te dejé ahí, ¿para qué? Bueno, en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases, no era para que dieras un consejito. Pablo le está diciendo, Timoteo, dile a los líderes eso que están enseñando, que no enseñen diferente doctrina. Y me llama mucho la atención esto, que Pablo había establecido doctrina bíblica. ¿Cómo lo aprendemos? Pablo había establecido la doctrina y ahora dice, la enseñanza que yo estuve dando es importante que tú la estés reafirmando. Y por eso, cuando hablamos de doctrina, es importante que sepamos toda, como el Señor dejó en la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No podían enseñar una doctrina diferente. La orientación de Pablo también iba punzante al verso 4, dice, ni presten atención la iglesia a fábulas o genealogías interminables, ¿verdad? Genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Me gusta el ahora. Pablo es puntual con Timoteo y le dice, te encargo esto ahora. A la iglesia lo necesita, que nosotros les enseñemos doctrina correcta. Entonces, no dejes que enseñen doctrina falsa. Y para los judíos, algunos judíos maestros, se basaba su enseñanza en la tradición de los judíos en cuanto a enseñar la genealogía y hablar tal vez de liderazgo y entrar en cuestiones que no edificaban porque no tenían nada que ver con el evangelio. Y muchas de estas genealogías también la querían usar para desmentir acerca del Mesías, cosas enredadas que ellos estaban tratando de hacer los judaizantes, es decir, personas judías que ahora estaban estorbando el crecimiento de la iglesia. Mateo capítulo 23, verso 27, aunque les dejo el capítulo 23 de Mateo completo en una gran porción que habla acerca de estos maestros, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros, es decir, a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Muchas de las personas que van a desmentir la palabra de Dios son personas que están por fuera aparentemente bien, pero por dentro están muy mal. Entonces, es importantísimo siempre que tengamos cuidado con lo que escuchamos. Hoy, cuando tenemos a todos los maestros que querramos en la mano en nuestra palma de la mano, ¿verdad? En el celular, es importante que tengamos cuidado de dónde aprendemos, de quién aprendemos, qué escuchamos. Pero la palabra del Señor nos advierte que los falsos maestros van a estar enseñando enseñanzas que no vienen conforme al evangelio. Timoteo tenía la autoridad de Pablo, el padre espiritual, pero también el líder de estas iglesias, de parar. No se enseña esa doctrina. Verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Cuando nosotros obedecemos la visión de Dios y el mandato de enseñar la correcta doctrina, va a brotar de nosotros ¿qué cosa? El amor de un corazón limpio. ¿Por qué?
como dice el salmista en muchas ocasiones, que la palabra de Dios limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas, limpia nuestro camino de buena conciencia, porque nuestra conciencia se limpia y es buena cuando se establece la palabra del Señor, y también de una fe sincera. Nuestra fe es sincera en el Señor, es decir, transparente, que muestra la realidad de nuestra vida espiritual. Resultado de los que se desvían, de los falsos maestros, de los que escuchan los falsos maestros, que gracias a Dios, Dios nos libre de ellos, ¿verdad? Verso 6, de las cuales cosas se desviándose algunos, ve la palabra, no es una frase mía, es de Pablo. No diga que hay muchos que enseñan mal, no, hay algunos que enseñan mal, hay algunos que se desvían, hay algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que se afirma, pero sabemos que la ley es buena. Bueno, los resultados de personas que se apartan es que algunos no tienen una conducta correcta y se enredan en discusiones inútiles y se apartan del verdadero hecho de la palabra del Señor. Verso 8, pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente. Pablo quiere reflexionar con Timoteo, con la iglesia en Éfeso y con la iglesia Mercy Hill en español, iglesia La Red, de que la palabra de Dios, la ley de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque para nosotros hoy todo es la ley de Dios, es buena. La palabra de Dios es buena, y aplicando todo esto a nuestras vidas, ahora sabemos que la ley es buena y se aplica, si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no es un instituto para los justos, sino para los desobedientes, para los rebeldes. Fue instituida para los desobedientes, para los rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, los profanos. La ley es para los que maltratan a sus padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los de traficantes de esclavos, para los embusteros, para los que juran en falso, mentiroso, en fin. La ley es para todos los que están contra la sana doctrina. Es decir, la ley es la que nos da el conocimiento de qué es lo que es el pecado. Y cuando digo que la ley es para todas estas personas, es que todos nosotros que éramos mentirosos y detractores y pudimos descubrir que estábamos pecando contra Dios por la información de la palabra del Señor. Entonces, la ley es buena cuando nosotros la establecemos para apartar la gente del pecado. No podemos apartar la gente del pecado con tradiciones. Esto no se hace porque a mí no me gusta. No se ponga arete porque nosotros tenemos un acuerdo. No se pongan corbata porque no. No son acuerdos de hombre. Es la palabra del Señor la que nos aparta del pecado. Es la palabra del Señor la que nos dice qué tenemos que hacer. Y en lo personal, en la interpretación personal bíblica y en la interpretación familiar y como iglesia, vamos a ser edificados cuando nosotros establecemos la ley de Dios para cada uno de nosotros para edificación. Amén. Amén. Verso 11, enseñada por el glorioso evangelio que es en Dios, bendito, que el Dios bendito me ha confiado. Toda la ley que se aplica a toda persona en este mundo, en todos los idiomas, en todas las tribus, ¿verdad? En todos los continentes, es para ese resumen el evangelio. A Jesús una vez le dijeron, ¿cuál es el mandamiento principal? Ama al Señor tu Dios. Y todos sabemos que él resumió. En este se resumen todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Entonces, cuando dice Pablo, versículo 11, enseñada por el glorioso evangelio, Pablo está llevando a los fariseos, a los judíos falsos de falsa doctrina, no a centrarse en el Antiguo Testamento nada más, sino ahora en centrarse en la enseñanza de Cristo, que es el evangelio.
Recordemos que el evangelio es las buenas noticias de Cristo de salvación. Toda la ley se resume en el evangelio. Pudiera mencionar muchos versículos para confirmar esto, pero solo hablo de una frase que Jesús dijo: no he venido a quitar la ley, sino a obedecerla. Así que Jesús no se contradice con la ley, sino que Jesús confirma la ley en el evangelio, resumiéndola en todo en el evangelio, porque esa es la verdadera ley de Dios para salvación y exaltación del Dios Trino. Resumiendo, la ley del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para nosotros hoy se proclama, se lee, se estudia, se aplica para apartar al pecador del pecado, para edificar la iglesia. Y la doctrina de la salvación que se presentó en el Antiguo Testamento a través de la esperanza mesiánica, hoy se resume en el evangelio, y el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros hoy como también manual de moral para establecer nuestra santidad en lo que a Dios le gusta, en lo que a Dios le agrada. Pablo está diciéndole a Timoteo: concéntrate en enseñarle la correcta doctrina que encontramos en los libros de Moisés, que se resume en el evangelio. No permita que los maestros fariseos que no tienen la visión mesiánica puedan venir a turbar la iglesia. Dice que no da edificación, que no trae paz, que no trae misericordia y que no ministra la gracia del Señor. Esta es la primera porción que tenemos de esta reflexión, pero Pablo les deja a la iglesia esta enseñanza a través de Timoteo, que quería edificar cada una de sus vidas. Y mi deseo es ese, que cada uno de nosotros hoy continuemos siendo edificados como Pablo le dijo a Timoteo, para que cuidar la iglesia de las falsas doctrinas. Que Dios le bendiga, en mi deseo y oración.